América, con tantos vínculos que tenemos por ahí, con tanta historia, con tanta tarea que nos quedan pendientes, ¿no? Sobre todo este año, que yo creo que debemos invertirlo en buscar espacios como este para poder repensar el trabajo que los nuestros han hecho y el que nosotros podemos todavía hacer para enriquecernos. La tarde de noche de hoy tenemos a Guillermina de Gracia, profesora, historiadora, investigadora, riograndeña, orgullosa de ser coclesana. Yo pensaba hoy, Guillermina, que no te había pedido tu currículum y también pensé, pero creo que no es solamente la parte académica y profesional, sino ese entusiasmo que yo veo que tú le metes a las cosas que haces, al entusiasmo, a la alegría, al compromiso, a la entrega por este espacio geográfico del mundo en que nos tocó, por dicha, nacer, sin ningún tipo de chauvinismo ni de creernos mejores, sino simplemente de amar el espacio, ¿no? Amar el territorio que nos acogió con aquella primera vez que nos enfrentamos al mundo. Entonces, nada, la tarde-noche de hoy nos acompaña Guillermina de Gracia, que nos va a hablar sobre patrimonio y nos va a hablar sobre Natá. Entonces, como el tiempo es poco, yo les dejo el micrófono a Guillermina para que comencemos la tarde de hoy. Adelante, Guillermina. Profesor, amigos, compañeros, toda esta gente que ha tenido el privilegio. Yo sí soy bastante de mi tierra, de sentirse y llamarse y tener la cédula 2, eso para mí es un orgullo. Estudié primero en el Mariano Prados y después en el Ángel María Herrera. Parte de mi formación, obviamente mi primaria la hice en José de Gracia Fernández en Río Grande. Y soy un amante de Río Grande y siempre es bueno volver. Creo que nunca me he ido, pero siempre es bueno volver. Y en mi caso voy a hablarle un poco de lo que hago, y lo que hago casi siempre tiene que ver con la tierra, con la tierrita, como decimos en mi familia, y yo he trabajado mi tesis doctoral sobre Natá. Yo trabajo educación patrimonial desde hace muchísimos años. He tenido la oportunidad de trabajar en Panamá y fuera de Panamá, y la verdad que estoy muy contenta, y lo que yo vengo a presentarle hoy es un conversatorio de lo que yo he analizado durante estos años sobre qué es la educación patrimonial, cómo nos las planteamos y cómo nos vemos, ¿no? Y voy a permitirme compartir la pantalla. Si tienen alguna pregunta, podemos ir conversándola cuando ustedes quieran. ¿Ok? Se ve una sola presentación, ¿verdad? O sea, no se ve la siguiente página. ¿Sí? ¿O se ve la siguiente página? Se ve una sola presentación, Guillermina. Okay. Se ve perfecto. Okay. Sí. Ok, ahí les dejo. Lo primero es mi correo electrónico por cualquier duda que tengan que no pueda resolver. Casi siempre la virtualidad nos ha llevado a otros modos de conocimiento, pero para mí es importante que sepan que en cualquier momento me pueden escribir y conversar sobre este tema que yo abordo, sobre la educación patrimonial. Y lo primero es preguntarnos qué es la educación patrimonial. Como todo, la ciencia social es un proceso. Es un proceso que busca vincular esa relación del patrimonio cultural con la educación. Busca contribuir a ese reconocimiento, pero para poder contribuir en ese reconocimiento y después la salvaguarda del patrimonio y en el desarrollo social, tenemos que trabajar en esta fórmula, que es la fórmula con la cual yo desarrollo mis proyectos. Solo se puede proteger y salvaguardar y preservar lo que se conoce. Entonces esa fórmula es la fórmula que utilizamos desde la educación patrimonial para esa puesta en valor, que es una transcripción gringa, pero y que a mí no me gusta mucho. Trabajo más desde la sociabilización de ese patrimonio que es de todo. Y creo que la educación patrimonial tiene un papel importante en los procesos de esa puesta en valor. En general, la educación.
aunque desde una concepción teórica de esta secuencia planteada, puede haber excepciones. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el haitiano y yo no entiendo el criol. La música es un tema interesante, no hablo para nada francés, pero me encanta el compás de esa música haitiana, me encanta el ritmo, me muevo, nos movemos y sobre todo me emociona. Y eso es interesante porque sin emoción no hay educación o no hay aprendizaje más que educación. Entonces, en la educación patrimonial ponemos ese centro en las personas, dentro de cómo se conforma ese patrimonio. O sea, en el patrimonio inmaterial, por ejemplo, pasa muchas cosas. O sea, uno protege ese conocimiento. En el caso de Penonomé, de Coclé, que tiene dentro de la UNESCO declarado el sombrero, lo que se protege no es el sombrero en sí, se protege ese conocimiento de años de esa técnica, y lo que se trata de hacer es que ese patrimonio sea para todos, ¿no? Así que hay que conocer ese patrimonio, hay que contextualizar ese patrimonio y hay que difundir ese patrimonio. Y así no solo se fortalece lo individual, sino lo grupal. Nosotros trabajamos casi siempre con la comunidad y desde la comunidad, para la comunidad también, en ese aprendizaje del contexto sociocultural. Tenemos ese interés de escuchar a la comunidad para saber cómo se protege, ¿no? Entonces, dentro de ese difundir, que sería la siguiente fase, ¿cuál es el sentimiento de pertenencia que nos relaciona con el pasado? ¿Por qué cuál es la pervivencia y esa transmisión del conocimiento como un trabajo no solo mío? O sea, dentro de la gestión patrimonial, lo que sabemos nosotros, lo que vienen haciendo ustedes, el profesor Vasco y la profesora Marifeli de hace muchísimos años, es proteger ese patrimonio para todos. Ellos saben que no es solo de ellos, saben que es de una generación que a ellos se lo entregó sus padres y que probablemente sus abuelos se lo entregaron a sus padres y tienen la obligación de difundir. Eso es muy interesante dentro de la gestión y la difusión de ese patrimonio, tanto cultural como inmaterial. Siempre consideramos que las investigaciones multidisciplinarias juegan un papel importante. O sea, trabajar esas investigaciones multidisciplinarias son muy importantes para poder crear esa difusión, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a hablar del caso específico que yo trabajo. Yo vivo ahorita en la ciudad de Panamá, pero siempre he tenido una vinculación con Natá. Y con Natá, obviamente, nos vamos casi siempre a la fundación. Natá, quiero que quede, esto es importante, las investigaciones arqueológicas realizadas en el sitio, o sea, estamos muy... No lo quiero decir en nada por el caño, no se me entienda esto ahora así como chauvinismo de que mi investigación, sino el caño era un sitio, un cementerio, pero Natá era una ciudad donde vivía gente. Desde hace 1500 años hay evidencia de gente viviendo continuamente en este sitio, pero sobre todo es una ciudad que conserva su acta de fundación. Y en el acta de fundación dice claramente, Panamá Viejo, por ejemplo, no la conserva o se perdió, debió tenerla, pero Panamá conserva su acta de fundación y si quieren, después podemos profundizar un poquito sobre esa acta de fundación. Pero en el acta de fundación queda evidenciado por qué se funda esta ciudad colonial y cómo se funda esta ciudad colonial y qué había en esta ciudad colonial antes de que se estableciera Gaspar de Espinosa en 1521. Y uno de los argumentos, yo creo que ha sido uno de las relaciones o de los escritos más utilizados por los historiadores en Panamá. Todos conocemos esa descripción de Gaspar de Espinosa donde habla que él llegó a Natá, se sorprendió de la cantidad de gente que había después que había pasado del Chirú, del Cacicazgo de Chirú, llegó a Natá y se encuentra a esta población organizada. Muchas veces creemos que los colonizadores durante la invasión llegaban a buscar oro. No, Gaspar de Espinosa deja claro que él fue a comer en Natá, porque ya Gonzalo de Badajoz le dijo, oye, si tienes hambre, vete a Natá, que seguro que ahí vas a encontrar comida. Y efectivamente comió durante cuatro meses toda una hueste de más de 150 personas y habla de las despensas del Cacicazgo de Natá, narra ese momento. Imagínense ese momento hace 500 años, sí, podemos decir que hace 500 años, porque la primera expedición de Espinosa fue en 1515, donde él se encuentra cara a cara con el cacique Natá, le aplica el requerimiento, el primero se va a esconder a Cerro Cerrezuela, como dice Gaspar de Espinosa. Entonces, todo ese conocimiento que ya se tenía
de esa población que había vivido, que había domesticado el maíz, que había estado organizada en cacicazgo. Natá es un claro ejemplo y bueno, y por suerte está en la provincia que habitamos, ¿no? Entonces, su fundación es de 1522, ya eso lo dejamos claro. A partir de esa fecha comienza a aparecer en la cartografía del descubrimiento. Este es un mapa de 1609 de Herrera y Tordesillas. Estas son fotos de cómo se mantiene ese patrimonio, porque decidimos preservar el patrimonio de Natá, que de ese pasado colonial solo queda la traza. Bueno, hasta 1940 quedaba la Soledad, que fue tumbada, pero ahorita está la capilla San Juan de Dios, y sabemos que estos pueblos que tenían estas capillas hospitales, estas iglesias hospitales, están Natá, Panamá Viejo y Portobelo, que todavía conservan las capillas San Juan de Dios, y eso es lo que conocemos de ese pasado colonial. Este es uno de los primeros planos que encontramos en la ciudad de Natá en 1514, obviamente levantado por los americanos en ese momento, y de ese pasado colonial, vuelvo y les digo, está la Plaza Mayor. Pero miren cuando llegamos a Natá, ahora lleguemos un poquito a la Plaza de Natá, vemos ese pasado colonial con estas conchas de Santiago Apóstol, esta imagen de Gaspar de Espinosa, este homenaje que le hace la ciudad, creo que es de 1950, si no me equivoco, creo que es de esa fecha, ahora lo voy a ver. Pero también al mismo lado de la plaza, la población sabe de su pasado prehispánico. Céntrense en esta imagen. Yo soy antropóloga y quizás mi deformación como antropóloga, y sí, escucharon bien, mi deformación como antropóloga me lleva a pensar que una imagen te debe decir 1000 palabras. O sea, si yo en mi fonda, que se llama Fonda Jiré, la imagen que utilizo para distinguir mi Fonda Jiré es esa pieza en medio de un cañal, ese elemento y de esa cerámica Conte y Coclé, referente del área, me manda un mensaje interesante. Pero también seguimos con ese pasado colonial. Me gusta mucho usar las fotos antes de la restauración de la capilla San Juan de Dios, porque nos habla sobre todo de cómo conservamos y qué es lo que conservamos. Y seguimos con la foto de la catedral, de la iglesia de Santiago Apóstol, que es una iglesia del 18, pero obviamente se tuvo que levantar el solar donde iba la iglesia desde el momento que se hizo el acta de fundación. Y nos centramos en ese discurso de preservar la ciudad y de seguir conmemorando lo que bien está haciendo la universidad del profesor Vasco. Es decir, vamos a celebrar este año como el bicentenario, pero volvemos a lo mismo. Natá de los Caballeros, un pueblo con historia. Estos son los periódicos que nos hablaban de esa antigüedad de la ciudad de Natá. Natá, la ciudad más antigua del litoral pacífico en el continente, celebra sus 450 años. Entonces son periódicos del Panamá América de mayo del 72. Pero si lo vemos desde la academia, como señala Lloret Prats, dice: un discurso correcto y conveniente para la utilización educativa de los bienes patrimoniales será aquel que esté en concordancia cómo lo dirigimos y tener una visión crítica de los hechos sociales. Debería producir un conocimiento sobre la sociedad que produce la historia. Entonces, si esa comunidad de Natá, que ha decidido no solo a partir de ahora, sino nos preguntamos cuándo se encuentra, dónde aparece el acta de fundación de Natá. ¿Por qué Natá tiene 2 transcripciones del acta de fundación? Yo les puedo contar que desde la investigación, la primera acta de fundación que fue encontrada por el doctor Alfredo Castillero, que es de 1588, es en una pelea que tiene Natá con la Villa de los Santos, y es un documento de casi un legajo que se encuentra en el archivo de Indias, que tuve la oportunidad de revisar, de casi 200 páginas, y cómo van narrando Natá, no Natá, cuando hablo de Natá, quiero decir el cabildo de Natá, ese acontecimiento, y le comienzan a discutir sobre la Villa de los Santos, y esto era un montón de cartas que iban y venían. Imagínense, Natá sigue conservando una de las calles que se llama Calle hacia la Villa de los Santos, y que yo siempre me imagino papeles que van, papeles que vienen. Prácticamente duraba 3 días ir hasta la villa y regresar a Natá, dependía también si se crecían los ríos. Pero en esa documentación histórica que nos habla de por qué Natá mantuvo
su acta de fundación está la primera en 1588, que es una pelea, que literalmente un pleito que tiene Natá con la Villa de los Santos, y llega un momento que el Cabildo de Natá le responde a la Villa de los Santos, el Cabildo de la Villa de los Santos le dice a Natá, no sé cuál es el problema que ustedes tienen, y lo voy a resumir un poco y les voy a interpretar, si hay territorio para hacer un montón de ciudades. Y el Cabildo de Natá le responde, sí, hay un montón de territorio, pero no hay indígenas. Así que para hacer ciudad hay que tener población indígena. Y el pleito termina el día de la Virgen del Lago, que es el 11 de febrero, y de 1572, y al final la Audiencia de Panamá le dice, bueno, efectivamente ustedes seguirán siendo villa, la Villa de los Santos, pero Natá es ciudad. Y eso parece ser que ha llevado todo este orgullo de los natariegos y natariegas de ser ciudad. La otra acta la otra transcripción del acta de fundación es de 1624, que reposa en el Archivo de la Nación en Bogotá. Y también, si vemos el contexto de donde aparece la acta, una de las cosas que se preguntan es, por favor, hagamos una descripción de los pueblos, cómo están los pueblos de la Audiencia de Panamá. Y en Natá mandan un informe diciendo, bueno, estamos mal, la ciudad se está cayendo, hay unas problemáticas con los edificios que los construían los indígenas, escasean mucho los materiales, pero le recordamos, señor virrey, que fuimos la primera ciudad fundada por el mismo Pedrarias y aquí adjunto el acta de fundación. Entonces, esa memoria histórica que hace y que descubrí también durante el proceso de mi investigación, que hace a los natariegos y a los coclesanos en general sentirse orgullosos de ese pedacito de tierra, es muy interesante analizar desde la educación patrimonial. Miren, por ejemplo, Natá hace siempre referencia a ese Dios pasado. En el Colegio Mariano Prado se encuentra la estatua del cacique Natá, porque sí, existió el cacique Natá. Es más, hay toda una relación sobre esos primeros momentos de encuentro. Lo describen casi todos los cronistas, lo describe Bartolomé de las Casas. Siempre a veces nos centramos más en Urracá, por las peleas, pero el cacique Natá lo describe también Gonzalo Fernández de Oviedo. Y con motivo del quinto centenario en 1992, y yo puedo contarle que yo estaba en el Colegio Mariano Prados y recuerdo esa estatua. Recuerdo que la hizo un profesor altísimo, el profesor Castro, que era artista o profesor de artes, y hizo esta estatua y en este momento está en estas condiciones. Y también volvemos a esa referencia colonial. Entonces Natá se mueve en esa referencia indígena, colonial, igual que podríamos decir que Penonomé y que muchos pueblos de ese momento. Ah, sí, la estatua de Gaspar de Espinosa, el busto de Gaspar de Espinosa es de 1952. Pero la cartografía nos habla también de esa ciudad con ese nombre apoteósico, Natá de los Caballeros, que todavía seguimos indagando si es cierto dentro de ese mito o es histórico de verdad, de que llegaron a finales del siglo XVI 100 caballeros a la ciudad. Yo no he encontrado referencia, yo tengo otra hipótesis sobre eso, pero sí, la ciudad coloquialmente desde el siglo XVI se llamó Natá de los Caballeros. Desde mi punto de vista, era una ciudad colonial que quería diferenciarse en ese momento de pueblos de indios como La, como Penonomé, como Cubitá, como Parita, porque siempre dentro de la corona había que mantener nombre de los caciques, pero Natá era una ciudad colonial. Así que estoy segura que se anexaron en términos de los caballeros para hablar de esa formación colonial. Tengo que seguir indagando un poquito más, no me lo tomen tan a profundidad, pero lo que sí les puedo decir es que a final del siglo XVI la ciudad lo que reporta es mucho despoblamiento. ¿Ok? Pero la cartografía, y por eso creo que aparece, en la cartografía aparece en el 18 y en el 19, pero antes de ese momento no encuentro evidencias cartográficas. Yo soy un amante de la cartografía. La cartografía nos dice muchísimo, ¿eh? O sea, mírenlo aquí, San Juan de Penonomé.
Me encanta, a mí me encanta la cartografía. Y sobre todo, mi pueblo, ¿no? Río Grande de Nata. Bueno, dentro de las reflexiones finales que quiero dejar, porque la verdad me gustaría que esto se convierta como en un conversatorio más que en un informe, debemos crear, miren, esta es la misma imagen de la revista Lotería de 2 épocas. Vean el pollo, a mí me encanta, por eso le digo, las imágenes, chicos, chicas, no deben provocar 1000 palabras. O sea, no soy creyente de que una imagen vale más que 1000 palabras. No. La imagen nos debe provocar 1000 palabras. Y eso tiene que ver mucho cómo comunicamos el patrimonio, cuáles son los elementos que utilizamos para formar integralmente una persona dentro de su desarrollo emocional, y ser conscientes de esa función ideológica que tiene el patrimonio para permitirnos arraigarnos. Yo me acuerdo siempre de mi abuelo Miguel, que me decía, bueno, a mí me bautizaron en la iglesia de Nata, y me decía, hija, Nata es una ciudad muy vieja y con mucha historia. Probablemente sus antepasados también fueron bautizados. Él contaba cómo él iba a Nata, le contaba toda esa información que le llamaba la atención de Nata, pero siempre terminaba diciéndome eso, que era una ciudad muy vieja y con mucha historia, y no tenía más nada que decir. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, muchísimas gracias, Guillermina. Nosotros, conjuntamente con el Centro de Investigación Turística que lleva Alberto Quirós, también la Fundación Nata de los Caballeros, la Universidad de los Llanos del Pacífico, la Universidad Toteima, la Universidad Latina, algunas Techicarles, en fin, un grupo de interesados en esta relación turismo-historia y el futuro, el año que viene, que son los 500 años de Nata. Hemos estado pues investigando, organizándonos. Tú perteneces a esa propuesta conjuntamente también con el alcalde de Nata. Pero, como bien dijiste al principio, son para nosotros, los que no somos historiadores, siempre tenemos la idea de 2 espacios históricos importantes para Nata, que son definitivamente patrimonios importantísimos para todos los natariegos, los coclesanos, pero también para toda aquella persona que pueda visitar Nata. Sin embargo, ambas se pierden porque no tenemos la organización suficiente como para hacer de esos 2 espacios este producto turístico importante que puede definitivamente, como una actividad económica, el turismo, pues puede contribuir con el desarrollo cultural, social de este espacio natariego. Háblame un poquito sobre esta investigación tuya de un Nata de 1500 años y sobre este otro espacio que es un cementerio. Ok, dentro de la arqueología existen diferentes lugares. Lo que pasa es que también hemos aprendido, lo que pasa es que el pasado prehispánico de Panamá, que son 11.000 años, dentro de la educación se pasa en 3 páginas. ¿Ok? Y una de las regiones más estudiadas dentro del pasado prehispánico de Panamá es la región de Coclé. O sea, se llama el Gran Coclé, pero incluye otras provincias, ¿no? Entonces, ahí ha habido una problemática de confundir los lugares. Casi siempre para nosotros, todos los sitios prehispánicos son cementerios indígenas. Sí. Y no, había como ahora, o sea, había viviendas, había cementerios, y en el caso de Nata, como el Caño está dentro de su jurisdicción administrativa actual, ha sido quizás una de las problemáticas que ha tenido Nata, porque el Caño es un sitio de verdad impresionante, como lo fue Sitio Conte en su momento. Lo malo que nosotros no recordamos tanto las excavaciones y tanto el trabajo que se hizo en Sitio Conte, porque fue unas excavaciones en los años 40,
pero son sitios impresionantes para la arqueología, no solo nacional, sino mundial. Pero en el caso de Natá es un sitio muy interesante porque habla de una continuidad. Es casi como Panamá Viejo, podríamos decirlo, pero no tanto en el sentido de que cuando los españoles invaden Natá, ahí había población. Allá había población y esa es más, se sabe que se repartieron entre ellos no solo indígenas de Natá, obviamente, pero indígenas de la región, casi 3.500 indígenas. Se sabe cuál fue la encomienda de Natá porque existe el acta de fundación, cuáles eran los vecinos que estuvieron en Natá. Hay toda una descripción de esos primeros 50 años de vida en la ciudad, era complicado hacer una ciudad, pero más complicado era que se mantuviese la ciudad. Entonces, Pedrarias, como buen estratega, manda un año a Gaspar de Espinosa a vivir en Natá. Se sabe que Gaspar Espinosa más lo dice el acta de fundación textualmente, porque vivió aquí, por la experiencia que él estuvo de vivir aquí durante un año. Esto es parte, les voy a enseñar aquí, si me lo permiten, parte de la transcripción del acta. O sea, lo dice ahí, que la dicha provincia se funde y se haga un pueblo de cristianos, que vaya creciendo. Esta es una transcripción del acta de fundación, porque había ciertas calidades y bastimentos y cosas necesarias para poblar, o sea, mano de obra indígena. Y pasa lo mismo que, miren la posición donde se funda Panamá Viejo, cerca de los ríos, miren la posición donde se funda Natá, también. O sea, han pasado solo 2 años entre Natá y Panamá Viejo, una fundación relativamente rápido. Eso a día de hoy sería como un WhatsApp, súper rápido. Entonces se fundan estos dos y que dicho pueblo tenga el nombre de Natá. Eso ha quedado siempre escrito en la... Guillermina, una pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual se funda Natá y cuál fue el motivo por el cual se escoge geográficamente ese espacio o a qué obedece esa fundación? Cuando los españoles llegaron con la expedición de Pedrarias, el Darién se había despoblado muy rápido. Lo que llega a hacer Pedrarias prácticamente es vamos a explorar, porque explorar era la forma para saber dónde asentar. El Darién ya se había quedado sin población indígena. Estos son parte de los recorridos que se hacen. Esta es la expedición de Gaspar de Espinosa en 1515. Él va recorriendo, pero no solo va recorriendo, va cartografiando. Pero ya Gaspar de Espinosa le había hecho Gonzalo de Badajoz que había población indígena. O sea, que había porque el Darién estaba prácticamente despoblado para 1915. Eso era una de las cosas. Desde el Chiruy todavía lo podemos ver, no sé si ustedes lo ven, desde que uno pasa Antón hasta que llega a Penonomé, es un lugar, hasta Agua Dulce diríamos nosotros, un lugar para meter ganado y había que quedarse, o sea, ya había una política y que ya habían pasado los españoles, son fundaciones muy tempranas, ya habían pasado los españoles grandes penurias cuando poblaron las islas, cuando no habían poblado cuando habían masacrado la población indígena en las islas, en la Española, Haití, lo que es hoy Haití, República Dominicana. Entonces, aquí había mano de obra indígena. Esta es una descripción de las poblaciones, y por eso le digo que las descripciones que nosotros usamos dentro de la historia son descripciones de personas que estuvieron allí. O sea, que Gaspar de Espinosa fue describiendo, bueno, y antes pasamos por Chirú, llegamos a Natá, nos fuimos a recuperar el oro de París, porque en 1515, en la expedición de Badajoz, el cacique París, o la Taranta, o como le llaman, le había robado el oro a Badajoz, o sea, le había quitado y había matado. Gaspar de Espinosa tiene la misión, de su primera misión, de ir a desentar estos indígenas. Y recordemos algo muy importante, la expedición de Gaspar de la hueste de Pedrarias Dávila traía el requerimiento, ese gran documento que le decía a los indígenas, que le aplicaba la guerra justa a los indígenas, de que yo te requiero que vengas a la fe, y que seas bueno, y si no lo haces, pues yo te haré la guerra justa, ¿no? Y la ciudad de Natá se funda sobre todo porque había mano de obra indígena,
había buena conexión y era un lugar apto. Dentro de las leyes que le escribe, dentro de las ordenanzas que le escribe Fernando a Pedraza, le dice, hey, hagan las cosas bien desde el principio, busquen buenos asientos, que no sean malos, que tengan agua, que tengan salida al mar, que nos permitan conectar. Y por favor, y no, bueno, por favor, no creo que Fernando utilice la palabra por favor, pero hagan las cosas bien desde el principio, porque lo que se hace bien desde el principio bien queda. Después es muy difícil arreglarlo. Claro, allí va el asunto de la traza también de la ciudad española, ¿no? Exacto. Ahí va lo de cómo se dividiría, sobre todo más que la traza, que sí es importante, cómo se ha de dividir los solares. El primer solar para la iglesia, después para los tres poderes tenían que quedar, y eso lo tiene muy claro Natá todavía. La iglesia, la alcaldía, que eran los tres poderes, y la plaza, que es el poder del pueblo, ¿no? En la plaza, que era donde, bueno, Guillermina ha sido mala, vamos a cortarle la cabeza, pues ahí en la plaza era que se hacía todo, y se manejaba toda esta información. Entonces, en Natá se sigue manejando esa traza colonial con la plaza, aunque la plaza ha cambiado muchísimo de nombre durante estos 500 años, pero se sigue estando la alcaldía, la iglesia, al lado donde estaba la iglesia, que ahorita era, bueno, este es prácticamente, porque el acta de fundación permite recrear eso. Esta es la recreación hecha por el doctor, no sé si lo están viendo, esta es la recreación hecha por el doctor Tejera Davis. Con la plaza, él permite decir cuánto medían los solares, dónde iba la iglesia, y sobre todo el cabildo estaba aquí al lado de la iglesia, originalmente, y los nombres de las calles, qué tamaño deberían tener la calle. La iglesia tiene la misma posición que la iglesia de Natá, mirando, ahí sí me pierdo un poco, pero está la plaza, y alrededor de los solares, al frente, en los solares que quedaban, tenían que estar las personas dependiendo la calidad de los vecinos. Tendremos el concepto vecino, que viene vinculado a que tiene que ser hombre. Un vecino era un hombre. Así que sí, pero bueno, el primer matrimonio de español en Natá es del 31, creo, del 29 al 31, porque comenzaron a manejar, de 1531, comenzaron a manejar esto de, tienen que casarse. O sea, la ciudad fue el mecanismo más efectivo de colonización. Los españoles tenían toda una trayectoria, no de ellos, de los romanos, de había que vivir en ciudad, porque vivir en polis era importante. Sí. ¿Qué pasó con los indígenas cuando llegaron los españoles? Ok, los indígenas cada vecino recibía una encomienda era muy importante para poder producir. Entonces, gracias a la encomienda, tú tenías la obligación de alimentarlos, enseñar la religión, y ellos trabajarían para ti. ¿Qué pasó? No eran esclavos, no eran esclavos. No. O sea, si se agarraban guerras, como el cacicajo Urraca, que siempre estuvo en pelea con Natá y venían. Y, bueno, pero entre ellos. No, con los españoles también. Pero Okay. si se agarraban en esas guerras, que ellos le llamaban guerra justa, sí se podía someter a esclavitud. Pero los indígenas desde un primer momento fueron encomendados. Bueno, era igual. O sea, no te pagaban por trabajo, el nombre es diferente, pero... Y eso fue todo un debate, porque ciertamente se fue despoblando muy rápido la población indígena, pero no solo por enfermedades. Muchos indígenas se fueron al Perú. O sea, si tú tenías una encomienda, tú te podías llevar tus indígenas donde te fueran. Se sabe que en 1533, de los vecinos que había en Natá, 8 pidieron licencia para irse al Perú. Porque había más idea de oro, ¿no? Entonces fueron al Perú. Se sabe que Pedro Arias Dávila se llevó a su encomienda cuando se fue a Guatemala en 1526. O sea, y se sabe que se introdujo en Ola otras poblaciones indígenas de diferentes lugares. Eso está bastante registrado. ¿Y el número de indígenas de una encomienda, cuántos podrían ser? No. Dependía, por ejemplo, dependía de la cantidad de vecinos y dependía de la cantidad de indígenas. En Panamá Viejo, por ejemplo, que llegaron a ser 400 vecinos, nunca hubo una cantidad de indígenas. En Natá se sabe que los 50 vecinos llegaron a repartirse 3.500 indígenas. Eso se sabe, porque se quedó registrado. Pero no sabe si a Vasco le tocaron, también dependía de cuánto usted había trabajado en la campaña. O sea, probablemente el que más trabajó recibía más, pero no hay una lista de, bueno, Vasco recibió tanto, Guillermina recibió tanto, o sea, no hay, pero se sabe que repartieron.
El doctor Castillero hace una regla de, bueno, mínimo tocaron a 150 siendo equitativos, pero tocó una buena encomienda, o sea, para el momento, una buena encomienda. Sí. Y las medidas entonces entre ciudades, ¿cómo funcionaban, por ejemplo, para fundar el resto de los pueblos del interior de Panamá? Las ciudades se fundaban por ley. O sea, tú no podías llegar y fundar una ciudad. O sea, es más, Pedraria recibía plata por fundar ciudad. Entonces, las ciudades tenían que llevar un proceso. Es más, eso es lo que pasa con la Villa de los Santos. La Villa de los Santos, en 1540 comienzan todas las nuevas leyes para la población indígena y se comienza a trabajar todo un nuevo proceso de, bueno, los indígenas ya no pueden estar encomendados, ya tiene que haber otra forma, porque todos los informes daban a conocer el maltrato que pasaba en la población indígena. Entonces, vecinos de la ciudad de Natá, exactamente 18 vecinos de la ciudad de Natá, en 1558, 1560, cuando más o menos se acaba la encomienda y se fundan los pueblos de indios. Había que fundar pueblos de indios cerca de las ciudades. Ahí se funda primero Parita, que es de 1556, después Olá, después Cubitá, después Nonomé, que es del 81. Entonces, siempre tenían que tener un pueblo español satélite que vigilaba cómo iba la fundación, pero se fundaba con todo un protocolo. El protocolo de fundación de la ciudad es impresionante. O sea, aquí, por ejemplo, yo les puedo enseñar documentación del siglo XVI. Esto, más que nada, este documento es el documento que para mí es más importante que el acta de fundación, porque se pide que le den las mercedes. Una de las mercedes que se pedía era que me deje el título de ciudad. O sea, para poder yo ser ciudad necesitaba el título de ciudad. En Natá todavía no se ha recibido, no se ha encontrado esa real cédula, pero sí se sabe que en octubre del 22 la ciudad pide, denme el título de ciudad, denme los límites de mi jurisdicción. Pero vuelvo a lo mismo, Natá se pasó todo el siglo XIX. Este documento es muy importante porque Natá se pasó todo el siglo XIX diciéndole al rey, esta ciudad tuvo 100 vecinos honrados y con los descubridores que hay en Cartagena y Perú se fueron la mayor parte y llevaron gran parte de los naturales consigo, así por esto como por algún enfermo de viruela. En 1556 había enfermedades como la viruela, que también se llevó a mucha población indígena, y por otras causas, entre 15 vecinos que somos, no tenemos entre 200 indios machos, o sea, eso también era importante, y no podemos vender más ganadería, y está todo por los suelos porque esta ciudad se ha ido todo el mundo para Perú y Nicaragua. Esto lo dice por aquí, todo el documento, un documento sumamente interesante. Guillermina, ¿y la diferencia entre una ciudad y una villa, en qué radica? Ok, en la cantidad de alcaldes que puedas tener, la cantidad de gente que te gestiona y la cantidad de poder cuando pidas mercedes, y la cantidad de impuestos, o sea, la ciudad paga impuestos. Entonces tú tienes, es como un nivel menos, y sobre todo la ciudad de Natá podía tener, yo creo que cuando se fundó tenía como 8 alcaldes, digo 4 alcaldes, 3 regidores, un alguacil mayor, o sea, tenía mucha más administración. Si lo queremos trasladar a nuestra realidad, es ahora mucha más administración que una villa, es un nivel más bajo. Y un pueblo de indio es un nivel más bajo, porque los pueblos de indio probablemente tenían una capilla, a lo mejor un fraile que lo administraba. Todo tiene que ver con la administración, cómo se gestionaba la ciudad y obviamente con los impuestos. ¿Qué nos dice una iglesia como la iglesia de Natá? Que había gente pagando impuestos. Que había gente pagando impuestos. Eso está clarísimo. O sea que sí, aunque se mudaron, mantuvieron un vínculo con Natá, y eso lo dice la documentación, vienen a misa, viven en sus jatos, pero vienen a misa, comulgan, vienen de las fiestas religiosas, o sea, todo ese tipo de información sí se mantiene. Sí. La llegada de los negros. Wow, eso es interesante. En el caso de Natá, bueno, la llegada de los negros a Panamá es desde el mismo momento que llegan los españoles. O sea, eso no sabe. Se sabe que un vecino de Natá, Edgar de los Ríos, él pide
que los negros llegaran desde 1529. ¿Okay? Él dice, es importante, pido licencia porque había que pedir licencia para trasladar negros hacia Natá, pido licencia para trasladar los negros, pero lo interesante con la población negra en Natá se comienza a introducir con más acelere, si queremos usar una palabra, después de la encomienda, porque la documentación lo que revela es que ya cuando ya fue inevitable que no estuviera la encomienda, o sea, que no tenían los indígenas, se comienza a introducir población negra. Y en ese caso, aquí está, esta documentación se las voy a presentar aquí. En ese caso hay mucha documentación que se pide. Carlos Ríos, desde 1529, él pide que le den licencia para pasar 2 esclavos negros a la ciudad de Natá. Y también se hacían, la mayoría era para construir carreteras. Y se les enseñaba también la ganadería y ese tipo, porque los indígenas sabían lo de hacer las casas, los bohíos, pero de ganadería y tampoco. Entonces, este documento, que es uno de los documentos que yo considero más interesantes, este es un documento de 1607. Se han pasado, ¿qué? Más de casi 90 y tantos años de haberse fundado Natá. Y en ese pleito que tiene también, después de la eliminación de la encomienda, que yo creo que fue una época muy dura para la ciudad de Natá, los españoles revelan, bueno, la ciudad se está destruyendo, se pide un informe sobre la ciudad de Natá y dice, bueno, hace 10 años esta parte, o sea, en 1590 y tanto, los vecinos de Natá se han inclinado por vivir en sus hatos, porque tienen en aquellas comarcas, sin hacer vecindad, o sea, esa parte es importante, sin vivir en la ciudad, y quedan muy pocas casas, se destruye, y no procede que vivan en sus casas por la pobreza, como tengo dicho, de los dichos vecinos, y porque muchos de ellos no tienen una negra de servicio. O sea, esa introducción de los negros está muy vinculado con el servicio. Y las indios que solían tener, los han reduciendo en poblaciones, o sea, se han ido reduciendo en pueblos de indios, y esa es la naturaleza, ¿no? Sí, sí, porque yo leí en alguna parte que Víctor de la Guardia y Ayala, este político famoso y escritor también, ¿no? Durante mucho tiempo considerado el primer poeta de Panamá y autor de La política del mundo, la primera obra de teatro panameña, fue alguacil mayor en Natá, pero vivía en Peronomé y tuvo problemas políticos justamente por esta situación de abandonar el espacio donde tenía que estar viviendo obligatoriamente, entiendo yo, ¿no? Que era... Claro. Tú tenías ciertos privilegios, es más, podrías pedir hasta, al principio, pedían, por ejemplo, no me cobres impuestos hasta que yo no esté bien posicionado aquí. Pedían mercedes, más que privilegio eran mercedes, suplicaban mercedes. Y una de las súplicas que siempre se hace es, Oviedo, que tiene una de las mejores descripciones de Natá, en 1527, él habla de cómo era el poblado. Y hay ¿cómo se llama? Un grabados, creo que se llama esto. Un grabado de Oviedo. Fernández Oviedo, el cronista de India, estuvo en Panamá, que él vino acompañando a Gaspar de Espinosa. Y este es el grabado muy famoso, que bueno, yo siempre le comentaba al alcalde que este grabado sería muy bonito en alguna pared de Natá o de Peronomé. Y esta descripción, porque es interesante, esto que ven aquí ustedes es un capitel de barro. Muy pocas veces las crónicas hablan de la cerámica. Entonces, él dice, hay otra manera de bohíos o casas en Natá, redondos, como unos capiteles muy altos, son de mucho aposento de seguro, porque el viento de la brisa que allí corre por muchas partes de todo el año, con ímpetu, no lo puede así coger como a los que son cuadrados o de otra forma. Son de recia y buena madera, hermosos dentro de una madera, las casas, o sea, y ponen un barro cocido, la paja con que cubre es buena. O sea, él estuvo ahí en 1527 y hace esta descripción del poblado y este es el grabado que deja de la ciudad de Natá. Qué bello, qué lindo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta más, pero también abro el compás para que las otras personas que quieran hacer alguna pregunta, pues nos digan. El mestizaje,
Guillermina, ¿eran tan españoles la gente que ostentaba, digamos, estos cargos públicos de importancia? ¿O ya no podríamos hablar de un español 100% puro, ni de un indígena 100% puro, ni tampoco de un negro 100% puro? Este tipo, digamos. Yo le cuento que una de las cosas que se ve en la documentación, yo siempre hablo con documentación histórica, es que la corona estaba muy preocupada porque los vecinos natariegos no tenían español. Y entonces, si tú te casabas y te ibas a vivir a Natá con una española, el primer matrimonio, creo que llegó en los años 30. No tengo la exacta la fecha, pero no llegó al mismo momento. Así que pasaron 10 años donde pudo haber, o un poco más, 15 años donde pudo haber un mestizaje muy rápido. Yo creo que los primeros 50 años fue un mestizaje mucho entre indígena y español. Después, cuando se comenzó a introducir la población, y esto, la verdad que me falta muchísimo más investigación sobre este tema, eso no le he metido las manos, pero sí el mestizaje, como en toda América Latina, se dio muy rápido, muy rápido. Los puestos más altos, obviamente, eran asumidos por los peninsulares, más que por los criollos, porque llegó un momento que las castas se le fue las manos a los españoles, negro con blanco, blanco con indio, pero después tercerón, salto atrás, cuarterón, o sea, ¿dónde quedamos? Entonces, no le he metido mucho a la parte del mestizaje, es un tema que le estoy metiendo ahorita la mano, porque me interesa muchísimo, o sea, cómo llegó la población y cuándo se da ese mestizaje en Natá, como ciudad colonial. Sí. Bueno, no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Vasco, yo quería preguntar algo a Guillermina. Perfecto. A la profe. Adelante. Guille, a mí me interesa, porque lo dijiste así muy rápidamente, algo sobre la capilla San Juan de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención esa capilla, porque está relacionada con un santo al que yo sé, por la tradición esta cristiana, que se relaciona con los pobres. Es una fiesta, el día de San Juan de Dios es una fiesta donde, bueno, fiesta religiosa, pues, donde la gente va, los pobres van a buscar comida, y yo no sé si tiene eso alguna relación con eso que dijiste hace un rato sobre el hospital, sobre la capilla. No sé si hay algo, si tiene alguna relación. Sí, la capilla, la orden de San Juan de Dios es una orden de enfermos y de desamparados. La primera estuvo aquí en Panamá Viejo y en Natá, por los buenos aires, y así lo dice la documentación de Natá, donde la gente no se enfermaba tanto como en Panamá Viejo. Panamá Viejo era un lugar, siempre fue un lugar insano, no ahora. Entonces la gente se iba a Natá y ahí se funda la capilla de San Juan de Dios. La capilla o sea, la capilla es creo que del 17 o del 18, si no me equivoco, pero sí está muy vinculada con la orden de San Juan de Dios, que tiene que ver con enfermos, con gente que no tenía capacidad para mantenerse. Y en Panamá quedan 3. O sea, el de Portobelo, que está justo detrás de la iglesia catedral, esa es la capilla de San Juan de Dios, en Panamá Viejo, y bueno, y después en el casco, ¿no? Pero el original está en Panamá Viejo, porque hay que tener en cuenta una cosa, Panamá Viejo se mudó, o sea, Natá lleva ahí 500 años, como ciudad colonial, en el mismo lugar. Se ha hecho excavaciones en los años 93, solo se ha hecho una excavación colonial, en el año 93 lo hizo la arqueóloga Laurel Brice, y ella dice que Natá es el mejor lugar para entender ese momento del contacto. No me gusta la palabra contacto, pero sí ese mejor momento entre qué población. Ella excavó al lado de la plaza, ahí donde está, ahí al lado de la iglesia. Ella excavó toda esa área y encontró cerámica colonial mezclada con cerámica indígena. Entonces sí, la orden San Juan de Dios es una orden para enfermos y está muy vinculada con eso. Gracias, Guille. Buenas noches. Mi nombre es Juan Castillo. Hola, Juan.
Yo deseo hacer un placer. Deseo hacer un pequeño aporte para lo que es lo que usted me estaba comentando con respecto a lo que era el nombre de Nata de los Caballeros. Hay una situación para el año de 1527, Nata fue visitada por Oviedo. En 1531, a pocos años después, 1531, la ciudad fue atacada por los indígenas y fue derrotada. De hecho, Antonio de la Gama hizo su reedificación en 1531. Para 1543, ya el temor de los vecinos de ser atacados nuevamente por los indígenas, entonces existía en la mente porque era un terror y de hecho lo hicieron y volvieron a atacarlos y posteriormente a ese ataque refundaron nuevamente Natá y ahí fue que pusieron el nombre de Natá de los Caballeros porque por orden real hay una cédula que envió a 100 caballeros para fundar nuevamente Natá. Perdóneme, profesor Juan, por esa cédula nadie la ha visto, nadie el único que habla de esa cédula es Juan B. Susto, Natá de los Caballeros, y él tiene una mezcla de información bastante confusa. Él habla de que al final del 16, Felipe II, él habla de que Carlos V al final del 16, Carlos V no gobernaba al final del 16, mandó 100 caballeros a Natá a fundar. Toda la documentación histórica habla de que al final del 16 la ciudad se estaba despoblando. Él nunca menciona qué documentación él usa. Y la única referencia que hay de que Natá es ciudad es el mismo Gonzalo Fernández de Oviedo, que dice, ahí se va Gaspar de Espinosa, dejando 4 ciudades, ¿cómo se llama? Pedro Díaz Dávila, dejando 4 ciudades que él llama ciudad, yo le llamo pueblo. Sí es cierto que el gobernador Antonio de la Gama redacta una información donde él dice que la ciudad fue atacada por los indios Hurracá, porque los españoles iban allá y lo venían a atacar. Y sí, la ciudad sufrió, todas las ciudades coloniales al principio sufrían muchos ataques. Yo le voy a enseñar la documentación de Susto, porque yo sé que es un tema que apasiona a mí. Es igual que el tema de Panamá Viejo. De que en Panamá Viejo significa abundancia de mariposas y de peces. Eso no hay ninguna documentación que diga que Panamá Viejo significa abundancia. Todas las descripciones dicen que era un lugar de pescadores. De pescadores, correcto. Panamá, sí pero no habla de abundancia de peces. Y en el caso de Natá, sobre todo el documento, y a mí me gusta mucho un historiador penomeño, Ocle de Natá, no me acuerdo ahorita el nombre del Gaspar Rosas. Gaspar Rosas, que él dice. Gaspar Rosas, correcto. Él dice, el nombre de Natá de los Caballeros tiene mito, tiene algo de historia y tiene algo de todo. O sea, a mí me encantan los mitos. Yo soy antropóloga de base. Entonces, a mí los mitos me fascinan porque los mitos permiten esa coacción de las sociedades. Pero yo le voy a enseñar el documento. Yo sí le puedo decir que efectivamente sí es un nombre del siglo XVI. Pero que legalmente Natá se llamó Natá de los Caballeros. No hay ningún documento. No sé si ven mi pantalla. ¿La ven? Sí, sí, vemos tu pantalla, sí. Este es el único documento que yo he encontrado. No quiere decir que sea el que existe. Hay mucho documento que hay que revisar. Y es un documento de 1571. Y es un documento cualquiera, no es un documento oficial. Recuerden que hay documentos oficiales. En toda la documentación oficial que yo he revisado, habla de la ciudad de Natá. Es más, el acta de fundación, las 2 transcripciones del acta de fundación, se funda la ciudad de Natá. No dice de los caballeros. No, de los caballeros no. No, ese es el documento válido para hablar. O sea, este documento, que es un documento de un señor, Antonio de Ligueras, que aquí lo dice. Él dice que él vive en Cartagena. Es un documento que él es vecino de la ciudad de Cartagena, de Indias, donde resido con mis hijos, como consta para la información que presento y porque quiero volver a vivir a la ciudad con mi casa y mi mujer y mis hijos, a la ciudad de Natá de los Caballeros. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí dice Natá de los Caballeros, que es la misma, o sea, ese documento es un documento de una persona escribiendo, diciendo, oigan, yo me quiero ir para allá,
que tengo una hija que vive ahí, y yo solicito trasladarme, no es un documento oficial. Lo que sí es cierto, y en eso sí estoy de acuerdo con el doctor Juan B. Sosa, Susto, perdón, es que Natá de los Caballeros es un nombre colonial. Sí, es colonial. Es del siglo XVI. Hay un libro que lo escribió Segundo de Ispizúa, me parece, que se llama Los Vascos en América. Él habla respecto precisamente a lo que viene a ser el nombre de Natá de los Caballeros. Y básicamente eso es una de las cosas que me genera curiosidad, porque en algún momento encontré un documento que habla precisamente sobre la existencia de, entre comillas, ese documento que no aparece, que es la crónica, pero que, entre comillas, sí existe. Entonces, eso es... Este es el escrito de Juan B. Susto. Él aquí, como usted dice, en el rey de España con múltiples solicitudes, al finalizar el siglo XVI, envió 100 caballeros notorios, hombres ilustres, no sé qué. Entonces él hace una mezcla del siglo XVI, pero nunca menciona, y después salta al siglo XIX, al XVIII, perdón, y dice los apellidos de las personas. Al finales del siglo XVI, toda la documentación dice que Natá se estaba despoblando. Y me llama mucho la atención como investigadora que esa documentación no haya quedado registrada. Y sobre todo si tú, ¿cómo se llama? Vuelves a inscribir, porque en el acta de fundación de Natá, que están las dos actas de fundación, la de 1500, los dos traslados, del 1558 sí, correcto, y de 1724, en el de 1724 tú deberías decir, oye, y le cambiamos el nombre y se llama Natá de los Caballeros. No vuelves a escribir que la ciudad se llamó Natá. No sé, es un tema sumamente interesante, pero yo sí sé que el término de los caballeros es del siglo XVI, o sea, eso no lo puedo discutir, pero la llegada de 100 caballeros hidalgos, yo creo, y vuelvo a lo mismo, que puede tener dos visiones. Uno, por Santiago de los Caballeros, por el santo patrono, que eso sí está en el acta de fundación, y dos, porque Natá trata de diferenciarse de los pueblos de indios alrededor. Okay. Esa es mi opinión, o sea, dentro de mi investigación. Por lo menos, o sea, dentro de lo que yo he investigado, y le agradezco mucho que me saque de esas dudas, porque de todas maneras existe ese libro de Ispizúa que él menciona incluso los nombres de esos caballeros, pero la pregunta es ¿de dónde? ¿De dónde exactamente o de qué documento sacó esos nombres? Ese es el gran signo de interrogación que yo tengo y que me tiene... Pero sí recuerdo que encontré un folletito que tenía el nombre de lo que era en el Archivo General de India, que tenía el número del legajo, pero no tenía el resto del contenido que, entre comillas, hablaba con respecto al Natá de los Caballeros. Pero yo llevo 5 años, más de 5 años en Archivo de Indias, y de verdad que es un tema que a mí me apasiona y me gusta mucho, el nombre de Natá de los Caballeros, y esa ha sido una de la investigación. La toponimia es muy importante. O sea, legalmente todavía Natá no es Natá de los Caballeros, ¿eh? Ahora es que están metiendo una ley para cambiarle Natá de los Caballeros. Legalmente la ciudad hasta el día de hoy sigue siendo Natá, legalmente. Entonces, es un acontecimiento tan grande para que el cabildo no lo haya cambiado. No sé si me explico. O sea, y llegaron estos 100 caballeros y ahora la ciudad se va a llamar legalmente Natá de los Caballeros. Historiadores como el doctor Castillero o el doctor Jaime Suárez jamás utilizan Natá de los Caballeros. Es correcto. Entonces, nunca. Ellos hablan siempre de la ciudad de Natá, porque legalmente nunca fue Natá de los Caballeros. Y no hay evidencia escrita de esos 100 caballeros que llegaron. O sea, es un acontecimiento histórico grandísimo. Es decir, 100 caballeros, cómo se sostenían esos caballeros, eso debió ser registrado y registrado, porque esa gente tenía que tributar. O sea, no era solo por mandar 100 caballeros y josdalgo, es porque alguien tiene que pagar la pachanga, ¿no? Sí. ¿Quién va a pagar los tributos? Y estos caballeros debieron decir, oye, llegamos a Natá y a partir del siglo XVI la ciudad debió recibir el 5% de lo que ellos hicieran. Y lo interesante es, yo he estado revisando muchísima ocasión, porque por ejemplo, ciudades paralelas, Santiago de los Caballeros en Guatemala. En Guatemala, correcto. Jerez de los Caballeros en Ecuador. Ellos sí están dentro de sus documentos el día 1, lo de los caballeros. Santiago de Guatemala, porque se fundó el día
de Santiago, que es el 25 de julio. Entonces, yo de verdad no quiero quitarnos la ilusión. Lo que sí sé, eso volvamos a lo mismo, que por eso es interesante la historiografía, a mí me apasiona, como ven, es que cuando nos separamos de Colombia, en 1922, hay un documento muy interesante que habla sobre la honrosa y ciudad de Natá. Entonces, llegó un momento que para la historiografía fue cuando nos separamos de Colombia, no éramos gringos, tampoco ¿cuál era nuestro referente más cercano? Lo colonial. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer un referente con las ciudades coloniales y resaltar esa colonialidad. Y Natá, vamos, más colonial que Natá. Entonces comenzaron los historiadores, porque yo he revisado la documentación que trajo el doctor Susto, porque él estuvo 5 años en Archivo de Indias, pero él dejó toda esa documentación o se supone que dejó toda esa documentación en Archivo Nacional. En el Archivo Nacional, pero casi todo se ha perdido. Exactamente, no he encontrado. Pero es raro que él no haya dicho. A mí me parece raro que justo Susto, siendo un investigador tan meticuloso, en ese artículo no diga de dónde él saca esa información. Ok, ahí creo tener una respuesta, porque cuando Susto escribió el homenaje a Natá, 38, si no me equivoco, el libro que le estoy mencionando de Ispuzú es de 1917 y él es el que menciona el nombre de los caballeros, que es los caballeros vascos. Entonces no sé si es que Susto lo habrá agarrado de él, pero ¿de dónde lo sacó? Este es el artículo, no sé si lo están viendo, este es Correcto. el artículo del 47, es un opúsculo muy pequeño, muy confuso, porque él habla de eso, de que a finalizar el siglo XVI, hombres ilustres, Hidalgo, reconocida reputación, no dice dónde venía, solo dice que son caballeros notorios. Vinieron estos caballeros al istmo a la ciudad y plantaron sus toldas en el nuevo poblado escogido por España. Entre los más nobles está... Yo he rebuscado todos estos nombres. Ese texto es de Ispuzúa. Exactamente, esto es una mezcla de muchas cosas, pero al final, Susto era un historiador, o sea, le escribió el compendio de Historia de Panamá. O sea, me llama la atención que no ponga de dónde sacó esa información. No sé si esto lo encontré como hizo el doctor Castillero cuando encontró el acta de fundación. O sea, lo primero que hace un historiador es decir, oye, esto lo encontré y aquí está, el legajo, archivo, no sé qué, El doctor Susto no lo hace y él era un investigador muy riguroso. Entonces yo no sé. Esto me genera más preguntas. Sí, yo estoy igual, O sea, yo lo que sí le puedo decir que es colonial, que el término de los caballeros es colonial. Ahora, si llegaron 100 caballeros, yo no me atrevería a seguir. Porque precisamente Ispuzúa menciona esa frase específica, caballeros notorios. Entonces, y ese libro es de 1917, anterior a que lo escribiera el doctor Susto. Sí, a mí me parece que hay una mezcla de muchas cosas. Pero por eso me gusta Gaspar de la Rosa, porque él dice, de los caballeros hay mito, historia. No, sí, eso es cierto. Es como de todo. Eso es cierto, pero quedé allí porque, o sea, me leí ese libro de Ispuzúa, de Segundo Ispuzúa, y me llama poderosamente la atención porque él menciona notorios hombres ilustres, menciona los nombres, entre ellos está un Juan Cedeño del Castillo y está otro Domingo Montenegro. Sí, doña Antonia de Zúñiga, Atanasio Montenegro. Pero eso está en ese libro de los vascos en América. Claro. Pero él, por ejemplo, aquí menciona, que es mi confusión, como usted ve aquí, él dice que doña Antonia Montenegro, hija del matrimonio citado, contrajo matrimonio por nadie, vinieron a fijar su residencia en la ciudad de Panamá en 1701. O sea, sales del siglo XVI, para saltas a 1700, no sé, siglo, a mí me... Y es el único... Y vuelvo a lo mismo, yo no he podido tener contacto, por ejemplo, con el doctor Castillero, con el doctor Jaén Suárez, pero con el doctor Castillero sí, que me ha colaborado muchísimo en investigación. Él me dice que él no tiene muy claro, no ha encontrado documentación, y que la ciudad de Natá, el nombre era Natá. Sí, a secas, pero el tema es ese, que le encontré
pero entonces significa que Susto ya definitivamente agarró esa información del libro de Ispuzúa, pero la pregunta es de dónde lo sacó Ispuzúa. Exacto, no hay citas. Sí. Guillermina, otra pregunta acerca de la investigación. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Mira, acerca de la investigación que estás haciendo y sobre este programa que vas a estar desarrollando dentro de poco, a ver si nos dices un poquito y nos haces la invitación también para que participemos de la segunda parte de este conversatorio. Háblanos, por favor. Ok, yo actualmente me encuentro trabajando, aquí está el profesor Jaime, la verdad que me da mucho gusto con el profesor Jaime y con el proyecto Cobre Panamá, para el proyecto de difusión de todas las investigaciones arqueológicas que se han hecho en la zona de Cobre Panamá. Profesor Jaime, yo no sé si está aquí, me escucha. Nuestra idea es trabajar con docentes de la región y crear un curso de formación sobre patrimonio, turismo, dando a conocer los hallazgos, las investigaciones arqueológicas que tiene Cobre Panamá. Y bueno, el profesor Jaime también que nos colabora allá en Cobre, queremos abrir espacio, ya estaremos invitándolos a todos ustedes. Profesor Jaime, que nos acompaña también esta noche. Jaime. Buenas noches, buenas noches. Jaime es de Antón. Sí, yo soy de Antonero y me he quedado con la espinita de lo que comentabas al principio, ¿no? De que es muy cierto que para poder valorar el patrimonio primero hay que conocerlo y así estamos nosotros también acá en Antón y en términos generales en el país, ¿no? Mira, yo soy profesor de geografía e historia formado en el centro regional, pero no me especialicé en ninguna rama y ya te digo, en la formación que tuvimos, me quedaba yo con esa parte de Natá de los Caballeros porque me sonaba más romántico. No, es bonito, Pero, muy bonito. porque verdad, analizando a Omar Suárez y Alfredo Castillero, es cierto que no utilizan esto de los caballeros. Lo que sí, bueno, esto que comentas ya sobre esta iniciativa de difundir esta riqueza que ha sido producto, digamos, de un trabajo responsable. Yo siempre trato de también resaltarlo, no solo en este ámbito arqueológico, sino en el ámbito de la biología, con muchas otras organizaciones que trabajan y que es muy bonito cuando una empresa de la envergadura de Cobre Panamá de verdad ayuda a que se haga ciencia en Panamá. Y en este caso en particular, había si bien es cierto, como tú dices, la provincia de Coclé ha sido muy estudiada en el plano arqueológico, sobre todo con estos grandes hallazgos de Sitio Conte y ahora la doctora Mayo en el área del Caño, que definitivamente han puesto de relieve el nivel cultural que tenían los habitantes prehispánicos en la zona del Pacífico. También está esa pregunta que en lo personal siempre me la hacía, y es que si se hablaba de estos cacicazgos en el Pacífico muy fuertes, muy combativos, ¿cómo es posible, por ejemplo, que tú en la ciudad de Natá difícilmente encuentres población con rasgos indígenas en la misma ciudad? Tú ves más esta chica Ulisa de los ojos azules, o alguien que busca hacia los blancos, o el moreno, y ahí hay cosas por desentrañar en nuestra historia, y estas cosas que se han venido descubriendo en los hallazgos de ustedes, yo pienso que también nos va a poder
hacer despejar esa duda, y mucho de lo que yo pienso es que en efecto esa migración hacia las montañas se dio muy fuerte, y también esa parte del Atlántico panameño habitado por estas tribus que ya sabemos, por ejemplo, cuando llegó Cristóbal Colón por el área norte de Veraguas. O sea, ahí hay una historia muy rica allí que se ha podido rescatar a través de estos hallazgos que van desde el Pacífico hasta el Atlántico, por el tema de la línea de transmisión eléctrica, el tema de la carretera, y las diferentes áreas de trabajo que antes de proceder a hacer cualquier trabajo, por ejemplo, cuando se hace, antes de hacer la tala, entran los biólogos a hacer rescate de especies de interés, de especies de animales, incluso de plantas para reubicación, semillas, etcétera. Después de eso, en los casos en donde se tala, por ejemplo, se hace una tala controlada, pero sin dejar, sin remover la capa vegetal hasta que no se vayan a hacer los trabajos per se, ¿no? Una vez que estos trabajos per se ya están definidos, entra el equipo de arqueólogos también, porque una vez que si ellos encuentran algo en esas áreas de trabajo, incluso se ha cambiado la ruta, por ejemplo, de la línea de transmisión eléctrica en algunos casos, por los hallazgos. Entonces, esto es muy, muy, muy importante que se sepa que hay toda esta riqueza, estas investigaciones, y que los docentes nuestros docentes nacionales puedan ir un poquito más allá de lo que nos narran los libros de texto, porque los libros de texto van a la bibliografía tradicional y nos vamos a encontrar repitiendo la misma historia romántica de siempre a los niños, y no buscar estas explicaciones más profundas basadas en la evidencia que ustedes han podido recabar. Sí. Como decía, estamos en ese proceso pues con la doctora y con su equipo, en donde vamos ellos a crear todo el contenido del seminario, en donde se va a llevar a perfeccionamiento docente de Meduca para su aprobación, y posterior entonces capacitación a docentes, y esperamos pues que pueda ser un éxito este año esa meta que se tiene de difundir esta investigación. Sí, y también hemos creado esta red con el profesor, gracias profesor Torrero, con el profesor Vasco, para hacer seminarios, charlas con la Universidad de los Llanos del Chirú, que ya es un colaborador de Cobre Panamá en temas de difusión, de arte, patrimonio y cultura, y poder crear un seminario también abierto, públicos generales, donde si están interesados en participar, bueno, le podrían escribir al profesor Vasco, que si tienen algún interés, porque sí, sería totalmente gratis. Estamos hablando de ese que estamos trabajando con el profesor Jaime, que sería para docente, pero también queríamos hablar también para público que no está como con todos esos requisitos que a veces también pide el Meduca, y que necesitamos ir creando una difusión. Si hay una cantidad, porque toda la plataforma, todos los especialistas los pone Cobre Panamá, y bueno, esperanzados en la virtualidad, ¿no? Y recibir un curso de este tipo. Así que en eso nos está colaborando el profesor Vasco con su universidad, y si estarían interesados, es prácticamente lo que traemos. Buenas noches a todos, bendiciones. Hola Rigoberto, buenas noches. Profesora, de repente quedé un poquito atrás, pero para mí sería bastante importante y a la vez dejar claro, se puede decir, de que usted mencionaba que en el año 1529 impiden la llegada de los negros a la ciudad de Matá, ¿verdad? Ya que me aclaraba que de repente nunca, o si hubieron, o si llegaron, se puede decir, esa cantidad de negros a vivir o a trabajar
a la ciudad de Natá, o por qué lo impedían, ¿sabes? Si por parte de los indígenas o por parte de los señores españoles. ¿Cuál era el motivo? El tema de la introducción de los negros en la época colonial en ciudades como Natá no está bastante estudiado. Yo, como le dije, no le he metido... Sí, no sé si apaga el micrófono, me pueden escuchar mejor. Perdón. Ok, gracias. El tema de la introducción, yo he encontrado documentación, hemos encontrado documentación que dice que se pedía introducir esclavos en Natá muy tempranamente. Hay muchos problemas con los registros de cuánta población negra se introduce. El doctor Castillero estima, bueno, se sabe que entraban por Portobelo. El doctor Castillero estima que entraron, que por Panamá pasaron, porque venían de Cartagena, Portobelo, algunos que quedan por Panamá, pasaron como 100.000 personas esclavizadas, pero es muy difícil hablar de cantidades exactas, porque por ejemplo, se hablaba de una pieza de indias, y una pieza de indias puede ser un negro alto, bien, de cierta edad, o puede ser dos negras, o puede ser una negra con un mukele, que era un niño. Entonces es muy difícil y después sí hubo mucho contrabando. Yo no me atrevería ahorita, y menos con la parte de decir exactamente cuánta población. Se sabe que para introducir, tú le decías, oye, voy a introducir esta cantidad de negros, y se sabe que fue mucho más, se sabe que fue después de la eliminación de la encomienda, por la mano de obra indígena, se sabe que fue reemplazada por la mano de obra negra para construir sobre todo los caminos. La mayoría de la comunicación en Natá se daba también por mar, pero es un tema interesante y apasionante cuando fueron entrando la población esclavizada a Natá, que es lo bueno también y lo malo a veces, que está muchísimas cosas por investigar de nuestra provincia, ¿no? O sea, yo estaba muy contenta cuando el profesor Vasco me dijo que va a crear una cátedra sobre investigación. O sea, falta investigación, pero también falta difusión, faltan estos espacios. Yo a veces quiero sacar lo bueno de la pandemia y quizás en condiciones normales fuera mucho más complicado para mí estar en Penalme, pero aquí estamos todos a las 7 de la noche conversando. Quiero ver lo bueno, ¿no? Será porque soy muy positivista. Pero sí, falta información y había que hacer un análisis de cuándo comienza la población negra a entrar a Natá. Muchas gracias, profesora. No, a usted. Sí, bueno, Guillermina, yo creo que ya vamos más de la hora y pues dar un cierre, no sé, un mensaje final. Yo lo primero es agradecerle a usted, profesor, agradecerle a mis paisanos, de verdad por estar conmigo en esta hora, conversando aquí y hablando sobre un tema que nos apasiona a todos. Eso nos vuelve a llevar a lo que hablé al principio, la educación patrimonial. Ustedes están aquí porque están interesados en conocer su historia, eso que lo vincula con Natá, eso que me decía mi abuela de pequeño, uy, Natá es una ciudad con mucha historia, eso que llevó a mi mamá a bautizarme a la iglesia de Natá, creyendo que literalmente Dios estaba ahí para protegerme porque esa iglesia era muy vieja, eso que lleva a que cada 25 de julio vamos a Natá, o que celebremos ese santo de los pobres que hablaba la profesora María Feli, eso que nos vincula con nuestro pasado y que no lo hemos recibido del aire, que se nos ha enseñado, bueno, malo, mejor, peor, pero se nos ha enseñado a amar nuestra provincia y a quererla, y que tenemos la responsabilidad, no es otra palabra, es la responsabilidad de enseñarlo a lo que sigue. O sea, eso ha sido así, eso va a ser así, no voy a discutirlo, pero sí dentro de esa responsabilidad de una ciudad con historia o una provincia con historia, nos ha tocado, pues, y agradezco estos espacios, agradezco a todos los que han estado aquí durante esta hora conversando, cuando quieran, de verdad, presencial, virtual, crear este debate. Agradezco al profesor Juan Gabriel por su intervención, porque esto es lo enriquecedor de todo esto, a Roberto, a Jaime, a Marifeli, que siempre ha sido para mí una persona a la cual le tengo muchísimo cariño, y gracias por estar aquí acompañándome.
Sí, muchísimas gracias a ti también, Guillermina, porque de verdad que contar con una invitada de tu peso, pues siempre nos llena de mucho orgullo. Hacemos este esfuerzo como universidad también en tiempos de pandemia, que estamos viviendo momentos de no poder salir, sobre todo la población adulta. Tenemos varias personas adultas que nos escuchan, que se divierten, que a pesar de la edad están aprendiendo, porque creo que en el proceso de aprender no tenemos edad. Yo creo que hemos logrado el objetivo de la noche de hoy, de reflexionar sobre Natá, sobre nuestros indígenas, sobre nuestros negros, sobre, en fin, todos los temas que han salido hoy. No ha sido una hora, ha sido 1 hora y media, que ya son casi las 8 de la noche, que se nos ha ido volando, y yo creo que, bueno, es lo que nosotros queríamos hacer, y por lo cual también te agradecemos muchísimo tu tiempo y el internet, la posibilidad de estar juntos. A los video escuchas o a los Zoom escuchas, también pues agradecerles que nos acompañen, que nos den aliento, que nos digan esto es bueno, este espacio vale la pena. Pronto vamos a estar hablando sobre la tamborera, y más adelante vamos a tener al doctor Chirú también conversando con nosotros. Pues yo les doy mi abrazo de buenas noches y mis saludos de parte de la Universidad de los Llanos del Pacífico, y aquí estamos tratando de pensar, de repensar el mundo y el futuro, ¿no? Construyendo con las herramientas que tenemos, y yo creo que el pensamiento es una de las mayores y más grandes y más positivas de las herramientas que tenemos para poder hacer y para poder crear. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Guillermina, y muy buenas noches, y gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Luciano. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Jaime. Un abrazo. Chao, chao. Tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por sus aportes. Y la pasen muy bien. Gracias, profe. Cuídese usted. Hasta luego. No. Hasta luego. Hasta luego. Excelente. La enfermera Yolanda NG ha aplicado cientos de dosis de vacunas contra COVID-19 a adultos mayores y a sus propios compañeros de salud. Y a ninguno le ha dado alguna reacción fuerte. Solo dolores de cabeza, el área de la vacuna y fiebre, que es lo esperado.